Bien, vamos a iniciar con la competencia 4, que es planificación, programación y control de los objetivos de proyectos de construcción. La competencia específica es aplicar en ejercicios propuestos por una servidora los métodos de planificación, programación y control de los objetivos de proyectos, identificando el método más eficiente y eficaz, según tipo y características del proyecto y el nivel de planificación o programación a desarrollar. Vamos a iniciar con el tema 4.1, pero voy a explicar un poquito de lo que viene en el tema general, que es planificación, que es programación, que es control, ¿sí? Ya vimos en la competencia número 1 lo que es planear. Planear vimos que es estudio y selección, pues, de alternativas. En este caso, se basa en nosotros en nuestros proyectos de construcción. ¿Cómo planeamos? Pues sacando una cantidad de trabajos, ¿sí? De una obra. Eso vamos a planear qué trabajos vamos a realizar. ¿Qué es programar? El programar es darle tiempos, ¿sí? Duraciones, a través de ya sea de barras o de algunos gráficos, ¿sí? Porque ahí podemos encontrar varios métodos. Eso es también lo que nos dice la competencia específica, encontrar el método más eficiente y eficaz. Y el control. El control es, ya sabemos que es en base a ciertas especificaciones. Lo que tenemos hay que controlar es lo que planeamos contra lo que ejecutamos en la realidad. Checar que se cumplan pues todas esas especificaciones y todo lo que se planeó. Sí, ese es el control. Entonces vamos a entrar a una etapa de planeación donde vamos a generar los conceptos de una obra. En este caso, pues ustedes ya llevan costos y presupuestos donde ya realizaron esta actividad, que es generar los conceptos de una obra. ¿Sí? Ahí es donde vamos a planificar. ¿Por qué? Porque vamos a decir cuáles son los trabajos que se van a ejecutar. La programación, vamos a elegir el mejor método. Existen varios métodos. Uno de ellos es el método por diagrama de Gantt, que es a través de barras. Existe el método de PERT, que ustedes, bueno, alguno de ustedes lo conocerá. Existe el método CPM, que muchos de ustedes lo conocen como el método de la ruta crítica. ¿Sí? Entonces, esos son los que tenemos disponibles para programar. Y vamos a elegir, pues, el más eficiente. 4.1. Vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema o los temas. Habíamos comentado que son 4 temas. El primero es el 4.1, que es 4.1.1, que es la metodología, elaboración y aprobación de una estructura de desglose de proyecto. El flujograma, las órdenes de cambios y el control de cambios. Aquí vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es una estructura de desglose de proyecto? Es muy sencillo, ¿eh? Esta estructura es una descomposición jerárquica orientada a un producto final o a un producto entregable de un trabajo que será ejecutado por un equipo de proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear productos entregables requeridos. Organiza y define el alcance total al subdividir el trabajo en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, llamadas paquetes de trabajo, que pueden programarse, costearse, supervisarse y controlarse. Esta estructura de desglose de proyecto, y a los que llevan costos y presupuestos ya conocen esta estructura. Tal vez algunos de los que no lleven aún costos, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo.
para que les quede, pues, claro de qué se trata una estructura de desglose. Decíamos que es una forma jerárquica de representar, donde, pues, el título de la obra sería el que esté en la parte superior, ¿sí? ¿Qué es el producto entregable? El producto entregable es la casa habitación. Y también nos dice la definición que se puede desglosar o desmembrar en subpartes, ¿sí? Como preliminares en este caso, cimentaciones, en partidas más pequeñas que se pueden desglosar dentro de, ¿sí? ¿Qué trabajos preliminares hay en una obra? Pues puede haber una limpieza, un trazo y nivelación, y pudieran ser esos, y un acarreo. En cimentaciones, ¿qué podríamos meter dentro de una partida de cimentaciones? Si ven, son partidas más pequeñas. Este título lo estamos subdividiendo en subtítulos. Entonces, esta es una estructura de desglose de proyecto. ¿Conocemos alguna otra estructura de desglose de proyecto? Sí. En un momento les voy a dar a conocer cuál es esa estructura de desglose de proyecto. Muchos de ustedes, otra estructura de desglose o otra forma de representar esta estructura es esta. Así podemos checar esta estructura de desglose de proyecto. Como vemos, es muy similar a la que tenemos como un organigrama. ¿Sí? En este caso va enfocado a lo que es conocer el concepto completo de todos los trabajos. Es la misma forma de representar, en forma jerárquica, donde viene el título o capítulo y vienen subtítulos o subcapítulos. Y estos a su vez desglosados con trabajos de forma interna. Esta es otra estructura de desglose, otra forma de representar la estructura de desglose de proyectos. Está orientada a los trabajos a realizar. También esta estructura la podemos representar en cuanto a su programa, de cómo se va a representar. Pero vamos a continuar con los apuntes para que no me adelante. Sí, esta estructura es bien importante, es lo que nos dice el siguiente párrafo. Sí, sobre todo hay que jerarquizar para saber qué trabajos va a realizar, pues, nuestros equipos de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el presupuesto? ¿Cuál va a ser el programa de esta estructura? ¿Sí? Aquí vamos a definir el alcance total del proyecto. ¿Sí? ¿Qué trabajos son los que se van a realizar? Si va a haber paquetes de trabajo, cuánto va a costar la obra. Este paquete de trabajo nos dice que puede ser programado, monitoreado y controlado. Su costo puede ser estimado. ¿Por qué estimado? Porque cuando tú planeas, tú estás dando un monto de esa obra en base a esos trabajos que tienes en el momento, o sea, que esos trabajos que en base al proyecto que te dieron. Pero pudieran surgir cambios en ese proyecto y modificarse ese presupuesto. Por eso es que le llamamos el presupuesto estimado. Si vamos a suponer que nos faltó algún trabajo, bueno, más adelante lo vamos a observar de forma más clara. ¿Cuáles son las características de estructura de desglose de proyecto? Nos dice el primer punto, define y organiza la estructura de trabajo total. Si tenemos que darle un nombre a la obra, ¿cierto o no? En este caso es casa-habitación. Cada actividad de la estructura de desglose de proyecto tiene un entregable tangible.
este entregable tangible, pues va a ser la casa al final. Estos productos o subproductos que vienen en el punto 3, pues son todos los trabajos que tenemos por partidas. Si todos los trabajos preliminares, todos los trabajos de cimentación, de estructuras, de instalaciones, sí va a tener un producto entregable. Cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto, ¿sí? Eso le podríamos denominar como paquetes de trabajo. Punto siguiente, el trabajo planificado comprendido en los paquetes de trabajo puede ser programado, es lo que habíamos comentado. La intención también de hacer de esa forma la estructura de desglose del proyecto, o de esa forma el catálogo como lo mostramos, es para que pueda ser programado, supervisado y controlado, y sus costos estimados. Lo voy a poner nuevamente. Aquí está. Aquí ya tiene una cantidad, ya tiene su unidad y tiene su precio, así como es su importe total. Sí, ese es uno de los objetivos. También el que pueda ser programado. Si ya cuando le damos una duración, una fecha de inicio, una fecha de término, ya estamos programando. Este es por método de Gantt, que lo vamos a ver. Vamos a ver cada uno de los métodos. Sí, pero nos sirven para saber las duraciones de los trabajos. Cuándo inicia la hora y cuándo va a terminar. También para eso nos sirve esta estructura de desglose de proyecto. También para poder saber los recursos internos. ¿Qué recursos? Los recursos de equipo. ¿Qué otros? De mano de obra y de materiales. ¿Sí? Voy a poner aquí el de mano de obra. ¿Sí? Aquí podemos observar los recursos que vamos a necesitar. Voy a regresar aquí a la estructura de desglose. Y esta se representa como estructura jerárquica. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Lo podemos tener por fases o como ya lo vimos, por trabajos, ¿sí? O por proyectos, puede ser casa 1, casa 2, casa 3. Y aquí nos menciona que estas estructuras, bueno, ya se les expliqué, perdón. Está orientada a productos entregables. Sí, ya les había yo comentado que es el catálogo por áreas, toda la casa habitación o por los subproductos entregables como preliminares, cimentaciones, etcétera. La que va orientada a programación para darle ahí un programa, como la barra de Gantt que ya había explicado. Y la orientada a recursos, que son materiales, mano de obra, equipo. Nos da aquí una pauta para desarrollar esta estructura de desglose de proyecto. Primero, pues hay que definir o identificar el producto. Sí, casa habitación. ¿Y qué requerimos? Pues hay que conocer el lugar de los trabajos, ¿verdad? Hay que saber cómo se encuentra ese lugar de los trabajos. ¿Qué tan complicado está? Si ya hay alguna construcción anterior, pues tengo que dar pues más trabajos como demoliciones, limpiezas. Entonces, pues lo primero que tengo que hacer es identificar el producto que tengo que entregar y pues aquellos paquetes que pueden ser entregables. Descomponer esos productos entregables y generar los conceptos. Y al final, pues revisar y refinar esta estructura para el proyecto. ¿Sí? Y ya la representamos. El proyecto pues es la casa habitación. Estos son los trabajos, ¿sí? Que ya vimos. Preliminares, cimentaciones, muros. Este es el componente de la plantilla. Pues vamos a tener cómo se llama el proyecto, quién lo va a elaborar, si tiene algún número de licitación, si hay alguna dependencia, si es una primera versión. Descripción de todo ese trabajo, qué recursos asignados o si hay un oficio de recursos asignados, el costo estimado. Y esto sería para finalizar lo que es la estructura de desglose. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Quedó clara la estructura? Miss. Para concluir, la estructura de desglose de proyectos es un catálogo de conceptos. ¿Sí? Eso es. Órdenes de cambio. Una vez, permítanme, déjenme regresar aquí. Este es el catálogo de conceptos, esta es nuestra estructura. ¿Por qué puede surgir un cambio? Sí, yo aquí ya tengo conceptos, ya sé que voy a hacer una limpieza, un trazo, acarreo, una excavación, la cimentación, y al final pues voy a tener ya las limpiezas, pintura, ya todos mis acabados, y voy a limpiar mi obra. Ya tengo todos mis conceptos, pero de verdad, todos esos conceptos ¿se van a ejecutar? No, no siempre. Siempre suelen surgir cambios en las obras. ¿Por qué pueden surgir cambios en las obras? No se los voy a leer todo, se los voy a explicar. Hay muchas causas por las que pueden haber cambios en una obra. Primero, pueden surgir errores, algo que nosotros no hayamos contemplado. ¿Sí? Algún detalle que se nos haya pasado. Hay un ejemplo bien claro. Un alumno cometió este error y agradezco que haya cometido este error porque es bien simple. Yo les digo a los alumnos, no puso muros en su casa. Cuando generó, no puso muros en su casa. Entonces digo, o sea, es algo visible, ¿no? Algo que cualquiera de ustedes diría, pues está incorrecto, deben de ir muros. Pero él no fue su error porque pues tal vez no supiera, sino porque se le pasó, ¿no? Algunos detalles que se nos pueden ir en los proyectos es porque no sabemos, o porque se nos pasó, o porque no hubieron los suficientes recursos para hacer pruebas de laboratorio o los suficientes estudios, ¿sí? Entonces, por eso pueden surgir muchos cambios en las obras. O también conflictos. ¿Qué tipo de conflictos pueden surgir? Vamos a suponer que hay una obra y esa obra, por ejemplo, un camino, pasa por por el terreno de alguien. Y pues las personas que hacen el proyecto no van y solicitan que pues por ese lugar va a pasar el camino. Y ya lo dicen hasta que están construyendo y quieren solicitar permisos y se presentan conflictos que dice la persona, pues yo no les vendo o no me reubiquen, no quiero, por aquí no pasa su camino. Ese es un conflicto, ¿sí? ¿Qué otro tipo de conflictos? Puede ser que en ese lugar no se pueda construir porque, no sé, algo se encontró en ese lugar. ¿Han escuchado ustedes que hay piezas arqueológicas? Ese también pudiera ser un conflicto, ¿sí? O que hay ríos subterráneos, se me ocurre, ¿sí? Porque, bueno, son aspectos que nos ha tocado en obras y que se presentan conflictos y no se puede ejecutar ahí la obra. El proyecto se tiene que cambiar y por eso surgen cambios, ¿sí? Entonces, órdenes de cambio. Por eso se hacen esas órdenes de cambio. Y al hacerlas, varía el costo, se puede incrementar, pueden incrementarse los tiempos también. Se tiene que variar el proyecto, los catálogos, los programas, todo se tiene que cambiar. Las órdenes de cambio pueden surgir con un porcentaje ya determinado. ¿Sí? Por ejemplo, para aumentar el presupuesto, la ley de obra pública nos indica que solo el 25% de ese monto total se puede incrementar.
del presupuesto ya dado. Se puede incrementar en un 25% también el tiempo. Entonces tenemos un límite, entonces si esos cambios son mayores a ese presupuesto, pues ya no irían dentro de esa obra. A mí me ha tocado en muchas obras que se modifican los alcances. ¿Qué es un alcance de proyectos? Si nosotros habíamos definido una casa habitación con todos sus elementos hasta finalizar y entregar, si hay que variar el presupuesto, se recortan metas. En lugar de terminar con acabados, esos acabados se quedan inconclusos. O por ejemplo, en las obras en los caminos, ¿qué es lo que se puede dejar fuera? Puede recortarse el tramo, por ejemplo, en lugar de hacer 10 kilómetros, hacer 9, o dejar el señalamiento en otra obra, ¿sí? Porque muchas veces se rebasa el presupuesto. Si decir, tengo 10 millones, tengo disponible 12 millones. Entonces, si ya no hay presupuesto para terminar esa obra, se solicita otro presupuesto, pero con otro nombre aunque sea de la misma obra. Sí, pero ahí ya, por ejemplo, sería construcción de camino, tal, que dijera un nombre. Aquí ya no sería construcción de camino, aquí serían obras complementarias del camino, aunque fuera del mismo camino. Sí, o señalamiento del camino. Sí, ya ahí nos está indicando otra obra, aunque sea sobre la misma obra, pero ya es otro presupuesto cuando se rebasan los porcentajes al hacer cambios. Y hay que llevar un seguimiento de esos cambios, ¿sí? Primero, para realizarlos, tenemos que decirle a la dependencia por medio de bitácora. Así es como nosotros plasmamos o solicitamos cambios. Decimos en bitácora, requerimos tal cambio por tal situación. Entonces, la dependencia por medio de su residente tiene que checar, por medio de su supervisor, checar que esos cambios sí sean aplicables. Porque muchas empresas piden cambios para poder, pues, sacar un extra, ¿no? Sacar precios extraordinarios. Entonces, o obra extraordinaria también le llamamos. Entonces, pues muchos pues tienen que verificar que sí sean correctos esos cambios y que existe el presupuesto para hacerlos. En caso de que los cambios tengan que hacerse forzosamente, se deja el mismo monto de la obra, solamente se recortan trabajos que quedan pendientes. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de poder hacer que una obra se termine. Entonces, se hace por medio de bitácoras, se solicitan y ya la supervisión hace un dictamen técnico. Este dictamen técnico, analizan pruebas, analizan bitácora, analizan el proyecto y si ven que sí van los cambios, pues ya se autorizan en ese dictamen. Y se hace un convenio modificatorio. Este convenio modificatorio es sobre el contrato. Y ya en ese contrato se dice que se modificó, que se autorizó, si se autorizó un plazo mayor, si se autorizó un monto mayor, y se vuelven a hacer los cambios a los planos, o sea, lo que es el proyecto, a los catálogos de conceptos, a los programas, todo tiene que hacerse el cambio. Y ese sería el control, ¿sí? Checar cuáles fueron pues todos esos cambios, qué fue lo planeado y qué es lo real. Ese es el control. Sí, verificar que se estén plasmando pues todos esos cambios en base a lo planeado. Vamos a ese punto, que es el control. Dice darle seguimiento al ciclo de vida de un cambio. ¿Sí? Una vez que ya están solicitados y autorizados esos cambios, el control es verificar que sí se estén haciendo como se indicó, como se hizo en los planos. Todos esos cambios hay que plasmarlos en la obra.
en los catálogos, en los programas. La solicitud del cambio, pues es, como les decía yo, avisar al responsable, en este caso, pues a la supervisión, por medio de bitácora. Ahí lo solicitamos. Se evalúa, ¿cómo se evalúa? También ya lo comenté, por medio de un dictamen técnico. Este cambio se aprueba, sí, por medio de un convenio modificatorio, donde se indica si va a variar el monto o los plazos. Y la implementación, pues, es ya realizar los cambios en la obra, ¿sí? Entonces, verificar, ¿sí? Que sí se estén plasmando. Eso es acerca de lo que es control, las órdenes de cambio, la estructura de desglose de proyecto, y nos falta el flujograma. Les voy a compartir el flujograma. Permítanme porque no lo tengo abierto. Es muy sencillo aquí el flujograma de órdenes de cambio. Se solicita el cambio, se evalúa por medio de un dictamen. Si es aprobado, se hace la modificación y se implementa. Si en caso de que la evaluación pues no se autorice, se cierra la solicitud. En caso de que sí, pues, ahora sí que hay aprobación por medio de un dictamen, se modifica el presupuesto y se implementan los cambios. Ese sería todo del tema 4.1. El tema 4.2, sí, ahí nos habla de los métodos, que son 3 métodos que ya les había comentado. Me gustaría ver primero el tema 4.3 y el 4.4, porque son temas cortos y el más largo pues es el 4.2. Permítanme un segundo.